Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Claudio Carnuccio, pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración, La Rea 98, Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Y traje una palabra para hoy que está en Santiago 5, 13, 18. Y la comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están algunos entre vosotros afligidos? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta aquí. Esta palabra me trajo mucho a mi vida, porque me puse a reflexionar. Siempre está eso de uno dudar si está haciendo una oración bien, si Dios la escucha, si la responde. Entonces, bueno, apareció este texto, empecé a leerlo, empecé a reflexionarlo y pone claras muchas cosas sobre la oración. Primero, ¿en qué momento tenemos que hacer la oración? Cuando estamos afligidos, cuando necesitamos una situación. Es lo que hacemos siempre. Oramos en esos momentos. También por agradecimiento, también por pedido, también para pedir para los demás, para la comunidad. Lo que tenemos que tener claro es como lo dice en el texto claramente. La oración es en congregación, es individual y en congregación. Tiene que ser una oración de fe, una oración eficaz, una oración ferviente, una oración constante. ¿Por qué constante? Siempre tenemos ese problema con el tiempo de la oración, de cuánto destinamos para orar, en qué momento oramos. En realidad no tendríamos que orar solamente cuando tenemos tiempo, sino que tener el tiempo separado para la oración. La oración es muy importante porque es una comunicación, es nuestra intimidad con el Señor. Es donde nos presentamos delante de Él y ponemos todas nuestras necesidades. Diríamos que la oración se puede dividir en partes, la parte de oración, parte de agradecimiento, intercesión y de alabanza al Señor. Son partes de esa oración que tenemos que tener constantemente el creyente todos los días. Y como vuelvo a decir, no solamente cuando tenemos tiempo, sino separar un tiempo para orar. Uno puede pensar que ese tiempo que destinamos a la oración o lo que pedimos en ese momento, Dios no nos escucha porque la respuesta se hace demorar. Pero Dios siempre responde a su tiempo y a su voluntad. Quizás no es la respuesta que esperamos, pero es la respuesta que Dios nos da y tenemos que aceptar su voluntad. En muchas de las partes, uno dice, cuando va a orar, que si está pasando situaciones complicadas, es muy difícil encontrar las palabras como para pedir. Y eso, buscando en textos, cuando tuve situaciones complicadas, había un texto que siempre me acompañó y que siempre lo tuve grabado, que está en Romanos 8:26. Y los quiero compartir con ustedes también. El texto dice de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. En este texto, que es algo que siempre me acompañó, porque uno dice, bueno, ¿cómo hay que orar? ¿Qué palabra tengo que decir? ¿Cómo presentarme delante del Señor? ¿Cómo nos presentamos?
delante del Señor, con humildad, con respeto, con la seguridad de que Dios puede hacer todo, con ese conocimiento de que con el que estamos hablando es el creador de todas las cosas y el que tiene el control de todo. Con esa seguridad tenemos que presentarnos delante, a orar delante del Señor. Y con fe, mucha fe y mucho fe y mucho amor. Porque cuando intercedemos con fe y amor es cuando las oraciones son más profundas. Uno dice la oración del que necesita, del que está en el peor momento, las situaciones. Siempre hemos escuchado que las oraciones más profundas se escuchan en el pasillo de una terapia intensiva, en la sala de espera en el hospital, junto a la puerta de un quirófano, en la despedida de un ser querido. En esas situaciones, cuando uno está acompañando a alguien que sufre, o en la misma enfermedad propia, cuando siente ese dolor, esos clamores indecibles. Es un momento cuando uno no tiene ni aire para pedir ni para suplicar, cuando uno ya cree que les cuesta hasta respirar. Esas oraciones, el Espíritu Santo se encarga de que esos gritos desesperados lleguen al trono de Dios. Por eso tenemos que tener esa confianza. Que nuestra oración tiene que ser siempre guiada por el Espíritu Santo, porque Él sabe que nos conviene. Es un espíritu de sabiduría. Es el Espíritu Santo el que nos puede dar o no la posibilidad de pedir lo correcto. Porque a veces pedimos cosas que no convienen o no pedimos bien. Que es la mayoría de las veces no pedimos bien. Porque pensamos que esto nos conviene. Y a veces eso nos puede hacer perder. Es muy difícil saber lo que nos conviene y lo que es la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo se encarga de seleccionar y dar la mejor solución a eso. Cuando estaba leyendo y uno piensa que en cada oración que hacemos en comunidad o solo, estamos acompañados por nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en la Biblia, no es algo que se inventa ni nada, está en la Biblia. Porque nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre. Entonces cada oración que nosotros pedimos, cada súplica que elevamos al trono de Dios, está acompañada, está intercediendo a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante que es eso, ¿no? Uno se siente, más tranquilo, más respaldado, porque es nuestro Señor Jesucristo que está entre nosotros. Y cuando uno pide en comunidad, por el mismo motivo, por la misma situación, el mismo pedido, pero pedido en comunidad, esa oración llega más alto. O sea, al estar más de uno o dos, más de dos o tres reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él está presente entre nosotros. Y ese pedido llega a los pies del altar. Seguro. Es seguro. Esa respuesta es, hasta diría más rápida, porque todos estamos pidiendo por lo mismo. En la misma voluntad. Uno va evaluando las cosas. En las situaciones que pasamos, no tenemos fuerza, en las situaciones críticas. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos tiene que orientar. Nos orienta. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a llegar a tener oraciones que vamos a ver la respuesta prontas, porque al ser orientada por el Espíritu Santo es bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, estar siempre debajo de la voluntad de Dios. Nos cuesta todo orar, nos cuesta todo separar ese tiempo para orar, para crear esa intimidad con Dios. A veces uno lo tiene que hacer como rutina. ¿Por qué? Porque el espíritu está deseoso de tener esa comunicación con Dios, pero la carne no. Entonces hay que ponerle ese tono, ese freno a la carne. Y decir, bueno, de tal momento a tal momento lo separo para orar con el Señor. Hacia la carne. Y el espíritu va a tener esa posibilidad de expresarse y orar al Señor. Es muy importante tener esa intimidad. Es muy importante tener ese encuentro diario, varias veces en el día, cada momento, al levantarnos,
al bendecir los alimentos, a santificarnos, a preparar algo. Cada momento del día tiene que estar acompañado de una oración. Siempre me acuerdo de un texto que vi en la casa de un hermano que decía, estaba el texto sobre la puerta. Decía, no salgas y no salgas sin haber hecho la oración. No te olvides de hacer la oración antes de salir. Y ese texto siempre lo tengo presente porque es como un recordatorio. Empezar el día, pero entregárselo con una oración al Señor. Amado Dios, a partir de ahora entrego este día para ti. Que sea tu voluntad todo lo que me pueda pasar, que sea tu voluntad, que sea un digno día, que pueda dar una palabra, que pueda ser de edificación, tanto como para mí y para algún hermano. Era esto lo que quería compartir, la importancia de la oración. Y hablando de oración, si alguno todavía no recibió a Cristo en su corazón y a partir de ahora quiere pertenecer, quiere entregar su vida a Cristo, pertenecer a ese cuerpo, que me acompañe en una simple oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Dios hermano, como siempre, son palabras que me llegan, que reflexiono y quería compartirlo. Espero que sea de bendición y edificación en su alma como lo es en la mía. Hasta la próxima.